Carla, muchas gracias por el pase. Tenemos un cara a cara bastante especial. Vamos a darle la bienvenida aquí en nuestros estudios, entiendo, en su primera entrevista al nuevo ministro de Educación, Rosendo Serna. Tenemos muchas expectativas, por supuesto, por esta gestión y qué duda cabe. Tiene usted, ministro Serna, bienvenido, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Importantes desafíos por delante. ¿Qué tal? Muchas gracias, agradecido por esta oportunidad. Efectivamente, llegamos en un momento crítico, tanto de salud como también el tema educativo. Y aquí para sumar esfuerzo, ¿no? para complementar el trabajo que viene haciendo el Ministerio de Educación y darle un empuje mayor todavía para que los objetivos se cumplan. Hemos escuchado su intervención ahora en el Ministerio, en esta suerte pues, de inauguración de gestión. Y claro, lo primero y lo urgente es el tema del retorno a la presencialidad y usted lo ha planteado así. Y usted acaba de decir, esto nos sorprende en un momento donde, claro, justo ahora hemos anunciado las nuevas restricciones y estamos a 2 meses, ¿no? Se supone, de este retorno a la presencialidad. ¿Cómo aborda esta tarea? Miren, hemos estado nosotros en reunión con los directores regionales ya desde el mes de diciembre, fines de noviembre, tratando de aportar y darle una ruta a esta situación crítica. Nuestro objetivo principal es atender la presencialidad y ahí tiene que tomarse decisiones muy rápidas, oportunas, ejecutivas, muy flexibles. Y otro aspecto es fortalecer el proceso de descentralización, que tiene todavía un camino un poquito más largo. Entonces, nosotros desde las regiones hemos podido apreciar cómo la zona rural ha ido implementando y ha ido sumando instituciones educativas para la atención presencial. Tengo el caso, por ejemplo, de Huacaybamba, en el caso de Huánuco, es una provincia, ahí el 100% de las instituciones educativas han trabajado en zona, porque es casi zona rural, claro. Y hay instituciones educativas que han trabajado al 100%. Entonces, allí ha fluido el... Cuéntenos de su experiencia ahí, porque es muy importante. Usted se dice que una cosa es con guitarra y otra con cajón. Usted ya tuvo la guitarra, ahora le va a tocar el cajón. Pero, ¿cómo fue que abordó en el caso de Huánuco? Ahí nos está diciendo, bueno, en el tema rural se pudo avanzar más rápido. ¿Cómo fue avanzando? Porque me imagino que si fue exitoso, lo que intentará hacer es replicar un poco, y como usted señala, ya el nivel del gobierno regional es fundamental para lograr esto, ¿no? Aquí un primer requisito que hay que tener es que este trabajo tenemos que hacer con los maestros. Claro. Es decir, nosotros no podemos perseguir a los maestros, tratar de fastidiar o molestarlos. Lo que hay que hacer es convencerlos de que estamos en una situación de emergencia y su aporte es fundamental. ¿Cómo los convencieron allí? Nosotros hemos ido normando. Creo que hemos normado más que el Ministerio y las direcciones, de acuerdo a cómo avanzaba la problemática. Por ejemplo, nosotros hemos tenido 2 fuertes olas en el caso de Huánuco respecto a contagio, a muertes. El promedio en un determinado momento era 34 muertos diarios y era fuerte, ¿no? Entonces, tuvimos que acompañar y darle apoyo en capacitación, fundamentalmente en el manejo de las herramientas tecnológicas y en el manejo también de infraestructura tecnológica. Puede entenderse, y creo que coincidimos todos, que nosotros como sistema educativo no estuvimos preparados para este tema. Es decir, cómo abordar la emergencia, cómo trasladarnos a una educación virtual, a una educación a distancia. Y miren, hay una norma, la resolución de Secretaría General del Ministerio 505, me acuerdo, del 2016, que señalaba hitos definidos para la situación de la implementación del ecosistema digital. Y se planteaba como un hito final que el 2021 todos los estudiantes debieran tener un kit digital y que los maestros también sepan manejar eso. Si esa norma se hubiese cumplido, seguro que con menor dificultad hubiésemos atendido esta emergencia. Ahora, ¿qué cosas más hemos hecho? Allí es fundamental el rol de la sociedad, de los padres de familia, de la comunidad. Y ahí el tema de las faenas comunales, de las reuniones con las autoridades, con la autoridad comunal es importantísimo. Por eso que esto ha fluido con mucha facilidad en zona rural. ¿Y qué esperar precisamente en los núcleos urbanos ahora? Claro, el problema es zona urbana. En zona urbana, por la situación de la aglomeración, el tema de las instituciones educativas, por ejemplo, el número de estudiantes o los estudiantes que han migrado a la escuela pública
ha ocasionado que las aulas en la escuela pública crezcan de lo que se atendía 30, 35 a 70, 41. Eso me contaban ahora, estamos Sí, hablando entonces, de 40, 45 y una cantidad de aulas donde se multiplica, ¿no? sí, La cantidad pero es importante porque ayer hemos tenido una reunión convocada por la presidencia del Consejo de Ministros. Hemos estado representantes del Ministerio de Educación, de Economía, y a mí me complace la predisposición por atender con prioridad este tema de la presencialidad. Y a pasos agigantados, rápidos. ¿Qué se ha planteado ahí? Que hay que habilitar, por ejemplo, el presupuesto de mantenimiento de locales escolares, que es un presupuesto que se asigna directamente al director a efectos de que se haga inmediatamente. Hoy día hemos tenido una reunión en la tarde en el Ministerio y le hemos pedido que no hay que esperar que toda la lista esté cerrada de encargados ni de directores. Ir avanzando con... Ir avanzando gradualmente conforme... Ahora, ¿cómo responden esos directores? Es decir, ¿cómo estar seguros que los colegios van a estar listos? En el caso de las encargaturas, esa ya está camino. Mira, el sector de educación tiene una buena práctica ahí. Casi un 96, 97% de contratación docente se hace todos los años. Los 3 últimos años ha habido ese ritmo por parte de las UGELs y de las direcciones regionales. Ahora, ¿cómo hacemos para que esta situación de la adecuación del aula, de la infraestructura, pueda hacerse de mejor manera? 2020 hubo presupuesto para mantenimiento. 2021 también, y no hubo atención de estudiantes. Entonces, ahí hay una situación de verificación de la inversión que se ha hecho con esos montos. Pero ahora estamos pidiendo, y ya Economía ha aceptado, que debe haber un incremento de presupuesto para el caso de los locales que requieren mantenimiento. Pero hay un grupo de instituciones educativas que están declaradas en emergencia por los ventarrones, por las lluvias. Esas instituciones educativas nosotros hemos propuesto una metodología de trabajo similar a lo que hace Trabaja Perú. Ya. Es decir, para que la inversión sea rapidísima. Contratación de inmediato. Y ejecución. Y por otro lado, para el caso de aulas que se necesitan, porque ha crecido la población en algunas zonas, es que se pueda pensar más o menos en una especie de núcleos ejecutores a donde hay que hacer llegar el dinero, el presupuesto, que permita con los propios pobladores, permite reactivar económicamente también la zona y adecuar el aula, mejorar el aula, implementar aulas de emergencia, porque no vamos a querer pues, aulas como el caso de las aulas prefabricadas que el ministerio pues contrata, pero que en los procesos simplemente de contratación demoran cerca de un año. Claro. Entonces, lo que necesitamos es respuestas inmediatas. Esta es una propuesta que lo estamos madurando y que tiene que salir. ¿Se habló, ministro, de la posibilidad en algún momento de participación de Fuerzas Armadas en este trabajo que usted dice tiene que hacerse al toque? ¿Es posible eso? Sí. ¿Ya? Yo me reuní el día 29, yo juramenté el 28, el 29 tuve una reunión con el ministro de Defensa. Y ahí hemos convenido la firma de un convenio. Nosotros estamos preparando el proyecto de convenio en el Ministerio de Educación por 2 cosas. Para que los locales que están sumamente afectados, o sea, donde hay fuerte situación de atención, va a ir el batallón de ingeniería del Ejército. Va a brindar atención. Y otro tema es el traslado de material educativo en zonas altoandinas de difícil acceso y en zonas de selva, río adentro, a efectos de que los materiales lleguen a tiempo también. Entonces, posterior a este proyecto que debe culminarse el día viernes, máximo la otra semana, estamos discutiendo con Defensa a efectos de compatibilizar presupuestos para que no haya duplicidad también. Ya, claro. Entonces, pero que puedan entrar donde sean útiles. Claro, entonces eso va a ayudar bastante. Ahora, todo esto es el acondicionamiento de los colegios. ¿Qué pasa con, digamos, ya el uso de protocolos, que los docentes y los trabajadores de los colegios estén preparados para recibir a los alumnos? ¿Cómo va a ir avanzando eso para que en marzo lleguemos ya listos? Mire, tenemos casi financiado hasta el mes de mayo, junio, el tema del presupuesto, que llega, en el caso de las escuelas, directamente al director, para mantenimiento y para los kits de higiene. Pero para las mascarillas llega a la UGEL. Entonces, ese presupuesto está disponible. Entonces, lo que hay que hacer el seguimiento del monitoreo, que las UGELs, que las instituciones educativas inviertan, ejecuten. Y allí hemos planteado hoy en la tarde, ojalá que permita esto. Yo he llegado recién, ¿no? Sí, claro. Hubiese planificado anteriormente, creo, si hubiese tenido tiempo, hubiese fluido mejor.
Estamos planteando que esa pueda darse la figura de un compromiso de desempeño. Es decir, objetivamente, para este caso, que es la emergencia, debiera considerarse como un compromiso de desempeño, es decir, las UGES, las regiones que cumplan y alcancen un porcentaje alto, debiera premiárseles, porque en situaciones de emergencia pues están logrando objetivos que finalmente se repercuten en aula. Y aquí un tema importante, nosotros nos interesamos infraestructura, mobiliario, equipamiento, inversión, financiamiento, pero poco estamos hablando del logro de aprendizaje de los estudiantes. ¿Cuánto hemos evaluado el 2020? ¿Qué pasó con logros de aprendizajes, con el alcanzar competencias el 2021? Todo lo que hagamos tiene que repercutir en aula. Y ahí hay que ser sinceros, el 2020 y el 2021 estamos en una situación deficitaria. Entonces lo que hay que potenciar es eso, alcanzar mínimamente tratar las de competencias. recuperar el tiempo perdido. En la medida de lo posible. Claro, es más, estuvimos pensando en que en los meses de enero y febrero, y esa fue una propuesta desde las regiones, que pudiese contratarse a los maestros con bonos que permitan la recuperación. Espero que eso se haga el próximo año, en enero, febrero, cosa que permita que los estudiantes estén en una situación continua de aprendizaje y que permitan recuperar lo que se ha perdido 2020 y 2021. Ahora, digamos, ¿va a ser semipresencial? ¿Va a ser, como usted dice, una situación que va a tener que ser forzosamente flexible? ¿Cómo encarar esa parte para darle precisamente esa flexibilidad y que al mismo tiempo no se pierdan más aprendizaje? Claro, la norma que ha salido señala una fecha de reincorporación del personal administrativo, señala también, y ahí vino la controversia respecto a 4 horas, ¿no? Nosotros estamos revisando la norma. Podría ajustarse todavía. Claro, pero la orientación va en el sentido de que hay que dar autonomía a las instituciones educativas. Porque no es posible que otros piensen por la institución educativa que vive la realidad. En zonas altoandinas de 4.000, 3.500 metros, el ministerio o la dirección regional no le puede decir tú vas a actuar así, tú vas a hacer lo otro, este va a ser tu horario. No le puedes decir. Tú tienes que sujetarte a lo que dice el contexto y a la respuesta con autonomía que tiene que dar la institución educativa. Entonces, esa va a ser un aspecto importante, porque lo que queremos es que las soluciones se den en el mismo lugar de los hechos. Y eso creo que va a ser mejor, ¿no? Ahora, otro de los ejes que usted ha planteado es el tema, y lo acaba de decir, la necesidad de descentralizar. En sus respuestas vamos viendo efectivamente esa constante. ¿Cómo descentralizar más la educación? Miren, ahí el tema sí es necesario que la comunidad conozca cómo es posible que para pedir una encargatura de un AGP, en este caso es el jefe del área de gestión pedagógica, o de un director de UGEL, o de un docente en educación superior, hay que pedirle permiso al Ministerio de Educación. Mientras pides permiso, pasa un mes. En casos extremos que he tenido yo, ha pasado 2 meses. Eso tiene que cambiar. Es la mirada que hay que tener respecto a la gestión en el sector, la mirada del Minedo tiene que ser órgano rector. No administrativo, dice usted, rector. Que deje de ser instancia administrativa, porque esa es responsabilidad del gobierno regional, es decir, de la DERE y de las gerencias. Por eso es que la forma directa que lo digo es porque yo he vivido, a mí nadie me está contando lo que nosotros vivimos en región. Yo he sido docente de educación rural, he iniciado mi carrera en Castillo Grande, Tingo María. He sido especialista en educación en la Dirección Regional de Educación por 8 o 9 años. He sido directivo de la Gran Unidad Escolar Leoncio Prado de Huánuco. He sido director regional del 2003 al 2007 por concurso, cuando el Consejo Nacional de Descentralización regía ese primer concurso y después se suspendió porque se tomó otra decisión política. Y luego vuelvo a Huánuco porque también tuve la experiencia de estar en el ministerio por espacio de 5 años, 5 años un poquito más, y volví a mi región porque el gobernador regional... ¿Del regional... 14 al 19 creo en el ministerio? Sí, del 14 al 19. Renuncio al ministerio para volver a mi tierra, porque soy huanuqueño, y conducirlo nuevamente, retomar el trabajo en educación. Y en esta coyuntura es que recibo la invitación del presidente a efectos de gestionar ya a nivel nacional el tema de la educación. Tiene un perfil bastante interesante, tiene además títulos bastante interesantes. Yo quería ir a la pausa y regresar precisamente a partir de ese perfil, cómo encarar usted, desde su experiencia docente,
los puntos, digamos, calientes que tiene el ministerio ahora mismo. Estamos hablando de la reforma magisterial, estamos hablando de lo que ocurre con SUNEDU, claro. etcétera. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el ministro Rosendo Serna. No se muevan. Estamos con el ministro de Educación, Rosendo Serna, que rápidamente se ha tenido que trepar al caballo, tirarse a la piscina y ahora vamos a ver cómo nos va en este proceso. Para terminar, ministro, el tema del retorno a clases. Ahora mismo, la tercera ola, ¿podría alterar los planes? Mira, nosotros trabajamos el plan que tenemos de retorno a la presencialidad, pero eso no quita que hay que tener un plan de contingencia, Claro. porque si las condiciones se agravan, hay que tomar una decisión. Entonces, ahorita estamos trabajando eso y a partir de hoy día hemos ya trabajado con un equipo para ver de construir la contingencia. Entonces, tenemos que estar en ambos lados, ¿no? Bien. Ahora, regresando al tema antes de la pausa. Usted escribía cuál ha sido su trayectoria, que es muy interesante, porque es un docente que comienza pues con el tema rural, pasa por los puestos en su región de Huánuco, se pasa 5 años acá en el ministerio, regresa como director regional de educación, es decir, todo el circuito por ese lado. Y ahora, por supuesto, es ministro. Y usted tiene, yo le decía además, revisando su hoja de vida, usted incluso tiene másters en psicología, ¿no? Tengo en gestión y planeamiento educativo. Gestión y planeamiento educativo. El doctorado sí es en psicología educacional y tutorial. Perfecto, ¿no? Entonces, claro, va a necesitar esas habilidades para afrontar algunos temas. Ahorita mismo la carrera pública magisterial hay un debate muy fuerte. Anoche le decía fuera de cámaras, recibimos al congresista Edgar Tello y claro, la bancada magisterial, como se le conoce, tiene, digamos, opiniones muy fuertes con respecto a lo que debería ser la reforma magisterial. Usted que ha estado y que ha podido medir la reforma magisterial desde sus distintos cargos, ¿cómo habría que en todo caso fortalecerla, si es que es el caso? Me imagino que usted está de acuerdo con la reforma, con la carrera magisterial. Creo que todos los maestros, o un gran porcentaje de maestros, estamos de acuerdo con la evaluación. Los maestros no y eso lo han revelado las encuestas, ojo, que se han hecho a los maestros. Los maestros no le tienen miedo a la evaluación. Lo que hay que hacer es corregir la forma de evaluación. La forma y el contenido de la evaluación. ¿Dónde están? Hay que elaborar unas pruebas pertinentes. Cuando estuve en el Estamos hablando del concurso de nombramiento, ¿no? De nombramiento. Hay como 5... Porque de ahí tienes el tema de la escala, que ya entras a la Hay 5 carrera. evaluaciones. Hay evaluación de docentes para el acceso, o sea, para el nombramiento. Hay evaluación de docentes para el desempeño. Hay la evaluación de docentes para para desempeñar cargos. Hay la evaluación de docentes para el ascenso. Entonces, son varias las evaluaciones. Y a mí me parece bien que los maestros conquisten y puedan tener mejores oportunidades y mejores remuneraciones, pero lo que no concibo es que no haya una buena, o sea, que no se haya podido elaborar una prueba pertinente. Para nombramientos sobre todo, porque siempre es un claro. porcentaje muy chiquito el que ingresa, ¿no? Entonces, mire, por eso que varias veces me he preguntado yo, ¿a quién le conviene desaprobar a más maestros? Si se fuera una prueba pertinente, hay que ver el perfil, la formación, y ahí conversaba también fuera de cámaras respecto a cómo estamos formando a los docentes, cómo piensa la educación superior a cargo del ministerio, la pedagógica, cómo piensa la universidad respecto a la formación. Todos esos temas del perfil y de la currícula debiera estar en la evaluación, porque sale un maestro egresado de la universidad y del pedagógico y se enfrenta a una prueba y esa prueba no la ha formado, salvo la especialidad, no la ha formado. No le han dado la formación Claro. de los institutos que además están bajo responsabilidad del Estado en la gran mayoría ¿no? Claro, ahí se está trabajando el tema de la nueva estructura curricular respecto a primaria, inicial del egresado. Pero eso tiene que trabajarse también con la universidad. Hay que coincidir, porque no puede ser que la universidad forme aparte y los pedagógicos aparte. Ahora, pero parece haber como dos visiones contrapuestas, ¿no? Una es la que tiene al alumno en el centro y otra, que es lo que en los últimos meses hemos escuchado recurrentemente, que es la que tiene al maestro en el centro. Y claro, al final el objetivo de la educación son nuestros niños. Claro, es importante esta reflexión porque estamos en discusión teórica, conceptual,
de tendencias políticas también respecto a que la reforma sí, que no puede ser, que tal palabra lo ha dicho y el otro. Yo creo que perdemos tiempo en eso. Mejor hay que fortalecer la situación de este canal o esta situación de trabajo por cómo mejorar el tema de las evaluaciones, cómo hacerlas más pertinentes, para que los maestros finalmente no tengan que pasar por estas situaciones que han pasado, ¿no? Su antecesor fue censurado en medio de la controversia precisamente por este concurso de nombramientos, por las pruebas filtradas, etcétera. ¿Usted ya tiene en la cabeza una línea de tiempo cuándo se va a abordar, cuándo se va a cumplir esta prueba, cuándo se va a volver a formular? Mire, hay que elaborar una buena norma técnica, esa es responsabilidad del Ministerio de Educación, pero lo que no se ha hecho o se ha hecho un poco tibiamente es el tema de la coordinación. La ley de reforma magisterial dice que todas las evaluaciones deben ser coordinadas con el gobierno regional. Es decir, el equipo técnico de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales o de las direcciones regionales tienen que tener una opinión respecto a cómo se elaboran esa evaluación. Y ahí hay que escuchar a los maestros. Entonces, para el desempeño y para los ingresantes, no puede ser que hay maestros contratados 8, 10, 15 años y que no puedan aprobar. Entonces, algo está pasando. Por eso yo indicaba y le decía, no podemos elaborar una prueba con el objetivo de desaprobar. Hay que elaborar una prueba pertinente y ahí aprobarán los que aprueban y seguro que desaprobarán también algún El sector. otro punto, ya para ir terminando, que usted enfrenta, que claro, que no está del todo bajo su control, es el tema universitario, ¿no? SUNEDU, ahora el Congreso podría aprobar dos normas sumamente controversiales. Una tiene que ver con la modificación del Consejo Directivo de SUNEDU y el otro con la famosa segunda oportunidad de las universidades denegadas. Entonces, hay una demanda de la población porque la educación universitaria pues vaya para arriba, vaya mejorando. ¿Cuál es su postura al respecto? Yo lo he escuchado también el día de su designación. Usted declaró, bueno, lo que se ha avanzado no se puede retroceder. Pero digamos, ¿cuál es su posición con respecto a SUNEDU y el licenciamiento de las universidades? Mire, hay una situación innegociable. ¿Cuál es la mejora de la calidad universitaria? Ese tema no puede retroceder porque todos tenemos que aspirar a una buena universidad. Ahora, hay situaciones que se han presentado. A mí me preocupa, por ejemplo, el tema de los alumnos que en esas universidades que no han sido licenciadas, alguien tiene que preocuparse qué hacer por esos jóvenes. Son como 70.000 según lo que nos... Claro, hay que darles espacio de atención. Eso, por ejemplo, me preocupa. Y ese tema tendría que ser resuelto y tendría que ser apreciado por SUNEDU. Ahora, nosotros desde nuestra instancia cumplimos nuestro rol. Y a mí en este momento me preocupa 3 universidades. Pedro Ruiz Gallo, la Universidad de Huamachuco y la Universidad de San Luis Gonzaga de Ica. ¿Por qué? Porque hay que darles asistencia técnica para que puedan lograr su licenciamiento. A ellas se les rechazó el licenciamiento. Claro, entonces, porque ellos son universidades públicas. Entonces, allí el Estado tiene que otorgar todas las facilidades a efectos que logren ese objetivo de licenciamiento. Yo cuestiono, por ejemplo, que se le exija a una universidad determinados estándares, pero cuando no hay la inversión, no hay el financiamiento. Lo que hay que hacer es potenciar, hay que invertir. Igual ocurre con los pedagógicos. Y de los pedagógicos, que es educación superior, nadie se preocupa, porque nadie dice cómo se dan los licenciamientos, cuál es el nivel de inversión que hay que darles. No se ha llegado todavía a ese punto. Entonces, creo que la educación superior tiene que ser tratada uniformemente, tanto la pedagógica y la tecnológica, que en este caso administra el Ministerio de Educación, como las universidades. Entonces, yo no veo contradicción en el tema de la supervisión, no veo contradicción en el tema de la autonomía universitaria y no veo contradicción en el tema de la acreditación que tiene que cada estamento, cada institución cumple su rol. Pero lo que hay que hacer es corregir lo que está, vamos a decir, necesita perfeccionamiento. El tema, por ejemplo, de los alumnos que les decía, eso a mí me preocupa, porque no se puede frustrar el tema del futuro de esos jóvenes en cualquier nivel de circunstancias que fueron atendidas. Entonces, es el Estado que tiene que asumir responsabilidad sobre esos jóvenes. De acuerdo, pero para eso no se necesitaría modificar el Consejo Directivo de SUNEDU. E insisto, no viendo esto como algo intocable, sino como algo que es un principio fundamental, que cualquiera que no sea especialista puede saber, lo que es que los reguladores no deberían ser los regulados, ¿no? O sea, debería ver qué es lo que se supone que se buscaba con el Consejo Directivo.
Pero hay tema, esa es responsabilidad del Congreso y espero que haya una mejor discusión, un mejor debate y se tome la decisión correcta. Nosotros en lo que corresponde a nuestra responsabilidad seguiremos brindando asistencia técnica y el marco legal que se produzca seguro que va a merecer nuestra opinión, pero por lo pronto estamos preocupados en ese tema de las 3 instituciones educativas que no han sido licenciadas. Lo último, ahorita también se viene el cambio de currículo, ¿no? En educación básica, no. me refiero. En educación básica lo que nosotros vamos a iniciar el proceso de revisión. Ya. Pero hay una situación ahí concreta. El currículo se aprobó en el 2016, el currículo nacional. 2016, 2017 y solo se implementó en inicial. Cuando empezábamos a implementar en nivel primario, vino la pandemia. Secundaria, formalmente en el papel se implementó, pero no se hizo absolutamente nada respecto a la metodología, a la situación del nuevo enfoque por competencias, a la evaluación formativa. Eso quedó de lado. Entonces, lo que requiere ahora es adecuarla, porque hay que tener siempre presente que una cosa es la educación antes de la pandemia y otra es post-pandemia. Y ahí las cosas tienen que cambiar. El currículo tiene que adecuarse a esas circunstancias porque son otras formas de ver la vida, otras formas de enfrentarla y otras formas de formar, valga la redundancia, a ese joven, a esa niña, porque el futuro es totalmente diferente con estas consecuencias de tipo sanitario, ¿no? Y tengo la del remate. Se nos ha terminado el tiempo, pero tendría muchas más. Usted dijo hoy que usted no es parte de una cuota política. Porque Sí. hemos conocido que usted se afilió a Juntos por el Perú en septiembre pasado, lo cual ciertamente usted tiene derecho a afiliarse a donde quiera. Pero cuéntenos un poquito esa historia. ¿Por qué no es una cuota política usted? Porque yo he sido invitado por el presidente por una situación estrictamente académica, técnica, y por la mirada diferente que tengo respecto a qué hacer en la educación, y fundamentalmente al rol que le corresponde al Ministerio de Educación. Esa es la situación de mi responsabilidad ahora y de la forma como fui convocado. Ahora, le cuento la historia. Yo en Juntos por el Perú, ¿por qué me inscribo? Me inscribo porque dirigentes de base de los pequeños y medianos empresarios de Huánuco y de los asentamientos humanos me piden a mí representarlos y para el Congreso, o sea, para candidatear para este Congreso que ha salido elegido. Entonces, el dirigente del CEN, que tampoco llegué a hablar personalmente vía telefónica, me pide que me inscriba para participar en la elección interna. Y yo acepto, me inscribo, pero esa famosa elección interna nunca hubo. Porque, ¿cómo se llama? Los candidatos se pusieron en base a una negociación política. Bueno, pues los dueños de los partidos tienen la posibilidad y la decisión de hacer lo que crean conveniente respecto a sus cupos y quedé un poco... Usted finalmente entonces está en una postura independiente. Independiente, totalmente independiente, a tal punto que para formalizar los temas yo he cumplido con renunciar a Juntos por el Perú y está en procedimiento esta mi renuncia, ¿no? Ministro Rosendo Serna, gracias por la franqueza de sus respuestas. Está usted en la jugada, al menos por lo que está transmitiendo, y como siempre toca, le deseo éxito en su gestión, porque ese éxito va a ser el éxito de un sector crucial como es el de la educación. Tiene usted una tarea muy importante por delante y ojalá nos vaya comentando los avances que nos ha planteado. Yo le voy a agradecer siempre a su disposición, porque estos temas de educación hay que discutirlas, hay que exponerlas. Estamos en un trabajo muy fuerte, no hay límite de horario acá, porque la idea es justamente llegar a fines de marzo con todo lo necesario para que la presencialidad se dé. Y también pensando en esta coyuntura del contagio que está presentando, hay que trabajar el plan de contingencia, que es importante para que no nos agarre sorprendidos. Así es. Muchas gracias, ministro. Gracias por estar con nosotros. Nosotros vamos a ir a una pausa, ¿no? Vamos a ir a una pausa y regresamos con el ex titular del MEF, Alonso Segura. Vamos a seguir haciendo el balance económico también desde otra perspectiva. Volvemos. En los últimos días hemos venido haciendo balances también sobre la situación económica, hemos podido revisar también lo que está pasando desde los gremios
con las exportaciones y por supuesto interesa mucho lo que viene por delante. Como sabemos, en los últimos días del año, el presidente Castillo no solamente se reunió con varios miembros de esos gremios, además incluso con quienes están relacionados con sectores cruciales, ¿no? Como el energético, el minero, el petrolero, el de hidrocarburos, por supuesto, y también con un grupo de exministros de Economía y Finanzas. Ha habido trascendidos de un lado, del otro, que si se va a cambiar ministros, etcétera, etcétera. Pero uno de estos asistentes a la reunión fue el ex titular del sector, Alonso Segura, que por supuesto ha tenido en los últimos meses una postura de alerta con varias de las políticas económicas aplicadas, y le damos la bienvenida para poder conversar precisamente de este balance y sobre todo, Alonso, buenas noches, gracias por estar con nosotros, sobre todo darle la mirada, ¿no?, a lo que debería ser este 2022 en una situación complicada. Estamos viendo países donde realmente el tema de subida de precios se sale, ¿no?, de control, y eso sabemos que puede tener muchas motivaciones, pero golpea y golpea particularmente en una situación pues de pandemia, donde conversábamos hace algunos días con Óscar Caipo de Confiep y nos recordaba que el promedio de reducción de ingresos para la población está entre el rango de 14-15% según las encuestas. Es de todas maneras complicada la situación del empleo, complicada la situación de ingresos en contraste pues con los números en grande, ¿no? Alonso, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique. Gracias por la invitación. ¿Cómo abordar este Sí, 2022? bueno, ¿Cómo, si cómo quieres, nos encuentra? eh, mira, es un año que se presenta como bastante incierto, ¿no? El crecimiento del año 2021, no solo para el Perú, sino para el mundo, fue mayor al esperado. O sea, la salida de la pandemia, seguimos en pandemia, pero digamos los efectos económicos de los cierres que ya no son tan generalizados en los distintos países, y todos esos impulsos monetarios y fiscales muy agresivos en distintos países, hicieron que la salida sea más fuerte de lo esperado. En materia de PBI, digamos, actividad económica, los indicadores de empleo, etcétera, tienen otra dinámica, ¿de acuerdo? Pero, digamos, lo que viene hacia adelante es bastante más incierto, ¿no? Mucho de lo que hemos visto hasta el momento es un efecto estadístico, un efecto rebote, digamos, te caíste más de 11% un año, rebotas 13%, efecto de todas estas políticas que ahora, como dices, y más en presencia de una inflación que cada vez preocupa más porque al inicio se pensaba que era transitoria, pero ahora ya no queda tan claro, que eran factores de oferta, es decir, problemas en cadenas de producción globales, pero ya no queda tan claro que sea solo eso, podría ser también factores de demanda y por tanto que sea más resistente a la baja, también comienzan a complicar, ¿no? Y sobre todo una dinámica económica en el caso de Perú que es totalmente dependiente de lo que está pasando fuera en este momento. El gobierno no logra consolidar, digamos, una confianza y una credibilidad en sus políticas que generen una dinámica interna propia. Y por tanto dependemos de lo que pase fuera, que nunca está garantizado, ¿no? Ujú, ujú. ¿Cómo interpretar las últimas cifras que se han comentado mucho de este récord de inversión pública, ¿no? Estos 39.000 millones de soles, siempre había pues esta suerte de maldición sobre esos 30.000 millones de soles, pero hay quienes critican por el otro lado, dicen que es un exceso de entusiasmo por parte del gobierno. Sí, mira, es una buena noticia, pero efectivamente hay exceso de entusiasmo, ¿no? Primero no eran 30.000, eran 32.000, y estás hablando de 32.000 que lograste hace 6 años, y con la inflación, en términos reales, es bastante similar, ¿no? Pero sobre todo porque lo que ha ocurrido es que han inflado mucho los presupuestos. La razón por la cual fundamentalmente tienes más inversión pública en soles es por inflación y porque tienes un presupuesto muchísimo más grande. Si lo vemos como cuánto el presupuesto que tenías ejecutaste, el gobierno ha estado alrededor del 70%, ¿de acuerdo? Es decir, 30% no se pudo ejecutar. Eso es mejor que lo que ha habido el 2019, 18, 17, pero en el 2013 a 2015 se ejecutaba casi 80. Es decir, igual no logras alcanzar los niveles de eficiencia previos, ¿no? Es decir, los últimos 5 años hubo un montón de problemas, más severos siempre han existido, pero más severos en capacidad de ejecución. Algo ha mejorado,
pero no en el grado que señalan. Simplemente es inflo mi monto y ejecuto, y como tengo inflación y todo que me ayuda, en soles, es más, pues no. Hay otros factores, ¿no? Como hay proyectos ejecutados por gobierno a gobierno que también ayudan, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso te digo, es una noticia buena a medias nada más, porque están dando solo los indicadores que hacen ver bien esa inversión pública, pero hay otros en los cuales no se ve tan bien si es que miras suficientemente para atrás, ¿no? No solamente el último par de años o 3 años, ¿no? Ujú. Ahora, ¿cómo hacer en todo caso para recuperar esa confianza? Tú has sido muy crítico con respecto a, digamos, el entorno de reglas con el que funciona el MEF, ¿no? Que ha sido demasiado flexible, que no ha sido ordenado, ¿no? A la hora de establecer esos objetivos. Y por supuesto hemos tenido por el otro lado choques pues entre el sector minero, la PCM, ahora pareciera que con lo de las Bambas ese frente se tranquilizaba de alguna manera, pero hay mucha incertidumbre en el sector porque, por ejemplo, se dice que la última gran inversión me parece que termina este año, que es la de Toromocho, y que por delante también sigue siendo muy, muy incierto. ¿Cómo recuperar un poco esa confianza por parte del sector empresarial y del capital, ¿no? Y mire, está en manos del gobierno, ¿no? Antes, solo para cerrar un tema, lo que no se ha hablado nada es de calidad de la inversión pública, ¿no? Y no ha habido nada en términos de mejoras de calidad, pero eso podemos verlo en otro momento. Mira, es complicado porque, digamos, la incertidumbre que existe, y eso lo puedes ver en términos del tipo de cambio que ha estado durante gran parte del gobierno por encima de 4, ahora está ligeramente por abajo de 4, pero partió en 3,62, digamos, y la confianza empresarial, la confianza en la economía está en un terreno negativo, pesimismo, ya varios trimestres, y nuevamente eso es meramente atribuible totalmente al gobierno, porque usualmente cuando tienes un entorno externo tan benigno, de precio de materias primas volando, condiciones de financiamiento súper benignas, la economía peruana, que lamentablemente es demasiado dependiente de lo que ocurra afuera, pero cuando el mundo le va en esos indicadores tan bien, el Perú pues le va extraordinariamente bien, y eso no se está viendo para el próximo año, ¿no? Tú me haces el ejemplo del sector minero. Parece que se solucionan las Bambas en parte porque realmente no se soluciona, vamos a ver qué surge después. Y entonces sale la primera hoy día a decir que quiere cambiar la ley general de minería, algo que en ningún momento se ha discutido. Estás hablando de cambiar las reglas de juego, quién sabe en qué, pero potencialmente en todo el sector minero, cuando el MEF ha estado tratando de cambiar el régimen tributario sobre la base de información, digamos, que ni siquiera es pública. Entonces no puede haber ese tipo de sorpresas a la inversión, o sea, uno tiene que actuar de manera responsable. Entonces, cuando pasas la página a una fuente de incertidumbre, el gobierno te saca bajo la manga otra fuente de incertidumbre. Entonces, la verdad que no se entiende, ¿no? Probablemente en el caso lo digan de la ley general de minería porque quieren mejores condiciones para tratar de que no haya conflictos sociales, pero no puedes sorprender de esa manera si no tienes claridad sobre qué es lo que quieres plantear, ¿no? Sobre todo con los antecedentes del gobierno. Entonces de nuevo, yo creo que no calibran que los mensajes que salen del gobierno pueden generar mucho ruido si no son bien calibrados y si no tienen, digamos, objetivos realmente concretos y específicos, ¿no? A veces pareciera que improvisaran, ¿no? ¿Dónde está la clave para la recuperación del empleo de aquí en adelante, que es por supuesto uno de los fuertes pasivos que tenemos ahora mismo? Sí, el empleo, digamos, el empleo total casi que se recupera ya para el cierre de año, pero si uno mira de nuevo calidad de empleo, ¿qué es calidad de empleo? Empleo adecuado versus subempleo, por ejemplo, ¿no? Está muy complicado. O sea, primero hay mucha gente que se está quedando fuera de la fuerza laboral. Es decir, ni siquiera es que dice soy desempleado, dice no puedo regresar, ¿de acuerdo? Eso ha crecido mucho, como 700.000 puestos de trabajo a la última data disponible, que es a septiembre a nivel nacional. ¿De acuerdo? Vamos a ver cuando esté la de diciembre cómo se ve, que lo veremos todavía un tiempo más adelante. Pero después tenemos como 1.200.000 personas, creo más o menos, 1.400.000 creo, 400.000, 500.000, que han pasado de empleo adecuado a subempleo, ¿no? Entonces tienes más de 2 millones de personas que antes tenían un empleo adecuado, una oportunidad de trabajo, y hoy día no la tienen, ¿de acuerdo? Tienen un empleo que no tiene las mismas características. Entonces, todavía falta mucho. Por eso es que decía, una cosa es lo que te dice el PBI, que recuperaste el nivel del 2019, y otra cosa es lo que te dice el empleo, que tienes mucha gente que todavía no logra las condiciones laborales que tenía antes de la pandemia. Entonces,
¿Cuál es el principal generador de empleo y sobre todo empleo formal, empleo adecuado en el Perú? La actividad privada, no la actividad pública, que no es sostenible y esto es muy pequeño. Es la actividad privada. Y si no generas condiciones para que esa actividad privada, esa inversión, no vas a poder generar este impulso para que mejore la capacidad adquisitiva de la población, para que estos trabajadores que tienen su empleo ahora puedan retornar a empleo adecuado, los que están en informalidad, algunos pasen a formalidad, etcétera, ¿no? Entonces ahí todavía hay mucho que hacer, pero la receta no es la que plantea el gobierno, que es a punta de bonos, subsidios, sobre todo que todavía en pandemia podemos estar sus bonos, por ejemplo, pero lo que no discrimina el gobierno es que tiene que focalizar a los que lo necesitan. No estamos en la situación de mayo del año pasado, octubre del año pasado. Entonces tienes que concentrar tus recursos en aquellos que realmente lo necesitan. Y lo otro es que hay medidas públicas que tienen que ser temporales y acá a veces plantean subsidios como que fueran permanentes cuando la situación que se vive es temporal y para algunos. Entonces, nuevamente introducen distorsiones y creen que sobre la base de la espalda pública vas a poder, digamos, soportar toda la tarea de generar bienestar en la población y eso no es así, ¿no? Y mientras tanto, no trabajan en generar mejores condiciones para inversión privada y para generar confianza, ¿no? Eso pareciera que no fuera de su interés. Bien. Alonso Segura, muchas gracias por acompañarnos con estas interesantes advertencias en el rubro económico, que duda cabe sumamente importantes. Vamos a continuar y le vamos a dar las buenas noches a José Naupari, es abogado con especialización en Derecho Constitucional y Electoral, porque, a ver, lo primero, doctor Naupari, que le quería preguntar era su opinión sobre el muy peculiar anuncio de la fiscal de la Nación, que dice, vamos a abrir la investigación al presidente, ya sabemos que al presidente no se le puede acusar durante su mandato, más que por causas muy específicas, que no están en discusión ahora mismo, pero se supone investigar, vamos a investigarlo, pero debido a su investidura, suspendemos el inicio de estos actos de investigación hasta que termine su mandato. Esto ha generado, digamos, perplejidad, tanto, yo creo, desde los que son muy críticos al gobierno como los que no lo son tanto, porque de todas maneras este es un anuncio que genera, ¿no?, una incertidumbre y al mismo tiempo, bueno, se queda ahí y estamos hablando pues de una suspensión de inicio de actividades investigativas pues de 4 años prácticamente. Quería por favor saber su opinión con respecto a la pertinencia de esta decisión de la fiscal, no solamente en términos de la apertura de la investigación, sino esto tan, como repito, peculiar de suspenderla hasta el final del mandato del presidente. Buenas noches. Muy buenas noches. En principio, creo que novedosa ni tanto, porque que yo recuerde algo similar ocurrió con el caso del señor Martín Vizcarra, cuando justamente también se inició una investigación, al final dijo, bueno, hasta que termines o salgas el cargo, porque al final de cuentas se le vacó, ahí recién termino de investigarte propiamente porque ellos tenían una interpretación muy particular del 117 de la Constitución. Ahora, a nivel de pertinencia, creo que anunciar con nota de prensa, voy a investigar, pero te investigo sobre el final, deja ciertamente una mala sensación, ¿no? Porque o investigo preliminarmente para eventualmente plantear después una denuncia constitucional que se tendrá que tramitar ciertamente recién una vez que termine el mandato, y otra muy distinta es que diga que voy a investigar, pero en realidad la investigación la voy a llevar a cabo luego de que termine el periodo, salvo que lo que hayan querido decir en sentido estricto es investigo los hechos, pero en aquello que te involucre con presunta responsabilidad penal, espero a que termine ese periodo. Pero creo que quizás a nivel comunicacional pudo o debió estar mucho mejor planteada esa nota de prensa. Claro, porque lo que dice el Ministerio Público es que se suspende el inicio de estos actos. Yo entendería que en efecto se está suspendiendo la investigación como tal hasta que termine. Y sí, además, como usted señala, en el comunicado del Ministerio Público plantea el antecedente del caso del señor Richard Cisneros, conocido como Richard Swing, en lo que le tocó al expresidente Vizcarra. Pero yo entiendo que en otros casos no ha sido así. ¿En el caso de Pedro Pablo Kuczynski no fue así, acaso? Lo que ocurre es que incluso, y en ese aspecto sí lo resalta, si mal no recuerdo también el Ministerio Público, es que antes la interpretación del 117 incluso era mucho más global, es decir, ni siquiera se anunciaba ningún tipo de investigación, no se tocaba al presidente ni siquiera a nivel de hechos, digamos, colaterales.
es a partir del caso Vizcarra que se hace esta ficción de investigo, pero a ti te espero que llegues hasta el final para investigar. Que a mi juicio en realidad termina siendo una ficción, ¿no? Porque o investigo preliminarmente con miras a una acusación constitucional que se planteará cuando cedes el cargo, o simplemente no investigo. Exactamente. Pero al final de cuentas, lo importante aquí es que uno investiga hechos y lo que uno tiene que procurar es conservar los medios probatorios y evitar que desde una posición de poder puedan influenciarse o obstaculizarse la labor justamente de investigación de hechos que puedan llegar hacia él, en tanto que está en un cargo de poder. Nadie está diciendo que efectivamente se le aparte del cargo, pero sí que se puedan acelerar los actos de investigación para cautelar los medios de prueba que puedan servir precisamente una vez terminado el periodo para procesar y, de ser el caso, sentenciar a un presidente o presidenta de la República. Muy particular la decisión del Ministerio Público por toda la complejidad que estamos planteando. El otro tema, doctor Napari, es que hoy venció el plazo para que los partidos soliciten su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones y ya entramos a un año electoral, ¿no? También se ha vencido el plazo para que los candidatos se afilien a los partidos políticos. ¿Cómo, digamos, ya comienza a plantearse este cronograma para lo que va a ser un año sin duda intenso en materia electoral con las elecciones subnacionales que nos esperan? Así es, ya tuvimos la convocatoria a edición extraordinaria el día de anoche, el plazo venció hoy día efectivamente ha vencido el plazo para que se solicite la inscripción porque efectivamente van a poder participar los partidos políticos, movimientos regionales o alianzas electorales que, habiendo presentado su solicitud hoy día, logren su inscripción hasta el 14 de junio. En el tema de afiliación, habría que recordar que se exige la afiliación a nivel legal únicamente a aquellos que quieran ser candidatos a alcaldes, gobernadores y vicegobernadores regionales, no así para el caso de los candidatos a regidores o consejeros regionales titulares o accesitarios. Luego va a venir la semana del 15 al 22 de enero, en el cual los partidos políticos y movimientos regionales van a tener que convocar elecciones primarias. Este acto de convocatoria hará que ya no puedan modificar sus estatutos y sus reglamentos electorales. Luego tendremos otro hito importante, que digamos es el 9 de abril, que vence el plazo para que los presidentes de los órganos electorales centrales de cada partido político o movimiento regional presenten sus listas de candidatos de manera de lista cerrada y bloqueada a las elecciones internas. Luego tenemos elecciones internas que van a ser el 15 de mayo si es un militante o un voto, 22 de mayo si es por delegados. Luego tenemos el 7 de junio, que es el plazo que vence el plazo para proclamar resultados de las elecciones internas, y el 14 de junio que vence el plazo para presentar solicitudes de inscripción de listas de candidatos definitivas ante cada jurado electoral especial. Ahora, desde el día de hoy, porque ya ayer se publicó, ya comienzan a regir restricciones de deber de neutralidad, evidentemente de neutralidad estatal, y también, sin duda, el tema relacionado a policía estatal, de manera que solo pueda difundirse policía estatal o contratarse policía estatal en caso de impostar necesidad de utilidad pública, que ciertamente en un contexto de pandemia es mucho más flexible, pero hay algunos tipos de restricciones cuando no va a poder colocar pues, la imagen del alcalde, del gobernador regional en publicidad del Estado. Perfecto. Ahora, este cronograma, ¿cómo se puede alterar debido a la pandemia? Porque ahí sí creo, con lo que usted está señalando, que todo el proceso de elecciones internas sí es muchísimo más cercano, ¿no? Bueno, formalmente no debiera, ¿no? Porque recordemos que la ley 31357, precisamente, que ha establecido un marco normativo transitorio para estas elecciones regionales y municipales 2022 bajo el argumento de la pandemia. Recordemos que si no hubiésemos tenido pandemia, hubiésemos tenido elecciones primarias simultáneas abiertas y obligatorias con la ley 3998 que se publicó en agosto del 2019. Ahora ya no tenemos primarias abiertas, tenemos internas con un militante y un voto, o con delegados, ¿no? Entonces dudo mucho que el cronograma se pueda alterar. Además recordemos que incluso hemos tenido generales el año pasado cuando todavía estábamos en un incipiente proceso de vacunación. Así que la pandemia logre modificar el calendario electoral, más aún cuando la regla de modificabilidad de normas electorales a nivel legal ya precluyó a fines de octubre y la de nivel reglamentario precluye el 5 de febrero, es muy poco probable que pueda moverse el campeonato. Ahora, efectivamente esta modificación que usted señala que ha dejado las primarias abiertas para más adelante y que nos limita a las dos modalidades de un militante, un voto, o la de delegados, que ha sido en realidad casi la norma, ¿no?, en la gran mayoría de procesos internos de los partidos. ¿Cómo pinta entonces la situación para que, para ponérselo en términos simples, tengamos mejores candidatos? Bueno, ahí lo que va a pasar, creo, ya de por sí tenemos el problema de las listas cerradas y bloqueadas, producto de la pandemia,
es que las organizaciones políticas, tanto movimientos regionales como partidos, no olvidemos que como estas son elecciones regionales y municipales, van a participar movimientos regionales, haya competencia interna, que no se promuevan listas únicas dentro de un partido, sino que justamente se dinamicen los partidos con más de una lista de candidatos en elecciones internas. Creo que eso favorecería a que los propios militantes puedan tener mejores opciones, ¿no? Al final de cuentas, más opciones van a tener, porque van a tener que competir partidos con movimientos, más allá, ciertamente, de que no exista la obligación de que los movimientos regionales presenten listas de candidatos en todas las circunscripciones, ni los partidos políticos menos. ¿Quién está sujeto a las normas de neutralidad? Que eso es muy importante porque estamos en un periodo de alguna manera sísmico, ¿no? Político, de transformación política, de mucho cubileteo. Y claro, hay actores que están en el Congreso y que están apuntando, ¿no?, a que sus movimientos, sus partidos vayan a tener papeles protagónicos en las elecciones de este año. ¿Cómo funcionan las normas de neutralidad y quién las debe cumplir? Bueno, en principio debieran cumplirla todo funcionario o servidor público, ya que el principio de neutralidad también está en la ley de Código de Ética de la Función Pública, pero sobre todo tienen que ceñirse a ellas aquellos que tengan fundamentalmente personal a su cargo o ejecuten presupuestos fundamentalmente. Ahora bien, si estamos pensando en congresistas, por más que provengan de una organización política y sean militantes de una organización política, van a tener, en la medida de lo posible, que procurar distinguir su faceta de congresista y su faceta de militantes. Mientras yo me presento o ejerzo mi cargo de congresista, no puedo hacer proselitismo político. Ciertamente hay un informe de opinión consultiva de la Comisión de Constitución y Reglamento, con miras justamente a las elecciones, a este tipo de elecciones, que procuró justamente tratar de hacer esas distinciones. También ha habido alguna jurisprudencia del JN en la cual, digamos, como es muy poco, es muy difícil distinguir al congresista en las redes, ¿no? Cuando actúa como congresista y cuando actúa como ciudadano. Y en esa medida sí hay cierto margen a nivel de redes sociales, pero cuando yo estoy ejerciendo el cargo y utilizando recursos del Estado, debo ser neutral. Y para terminar, sin duda, el último proceso electoral dejó en un sector de la población resentida la imagen de los organismos electorales, por más que incluso, ¿no?, los observadores internacionales, las organizaciones hayan reconocido que estas elecciones fueron pues apretadas, pero finalmente limpias, finalmente justas. A pesar de eso, persiste probablemente, y esto tiene que ver con redes sociales, con determinada prensa, persiste esta sensación, como digo, en un sector del electorado, lo cual es muy dañino para, por supuesto, el desarrollo de la democracia. Estamos hablando de la base misma del sistema democrático, que es el respeto a las instituciones electorales. ¿Cómo encuentra esto? Yo entiendo que en los últimos meses la OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones, han venido anunciando, tomando medidas. ¿Cómo nos podría resumir ese momento de los organismos electorales y cómo ellos van a enfrentar estos procesos? Bueno, fundamentalmente este tipo de campañitas o sensaciones se resuelven de dos maneras: con normas claras y con una reacción rápida frente a las denominadas fake news. Y en esa medida creo que el establecimiento de campañas justamente contra las noticias falsas que han implementado los tres organismos del sistema electoral y el que se hayan procurado emitir las normas con anticipación, sin lugar a dudas va a coadyuvar, a mi juicio, en la mejora de esta imagen de los organismos del sistema. No obstante, yo creo que aún hay mucho camino por recorrer, no tanto a nivel de Lima, y en ese aspecto se agradece la cobertura que brinda justamente TV Perú, Radio Nacional, porque la idea es llegar a cada rincón del país justamente a derribar esos mitos, porque por ejemplo, donde se asientan esos mitos y se genera el desprestigio o la sospecha, es en aquellos lugares en los cuales solamente hay una fuente de información. La idea es que se llegue con información oportuna, de calidad y completa y clara. Y creo que eso es un poco lo que van a apuntar los organismos electorales, y debe decir de Lima a provincias y llegar hasta el último rincón del país, como lo hace TV Perú y Radio Nacional. Ojalá tengamos un proceso que fortalezca nuestra democracia y, por supuesto, que nos deje un conjunto de autoridades en general cada vez mejor. Gracias, José Naopari, abogado con especialización en Derecho Constitucional y Electoral, por acompañarnos esta noche, arrancando este 2022, que también es un año electoral.
y arranca en pared ahora mismo. Yo los dejo con la programación de TV Perú, los dejo con Luis Trizano y todas las novedades deportivas. Nos vemos mañana. Chao.